Queremos determinar si f de x igual 4x, y g de x igual x dividido por 4 son inversiones. Recuerde funciones inversas desactivadas una por otra por primera aparición. Desde esta función multiplica la entrada por 4, y esta función divide la entrada por 4, aparecería que estas dos funciones deshabrían una cada otra. Pero mostrar dos funciones son inversiones. Debemos mostrar que f de g de x es igual a x, y g de f de x también es igual a x, así que necesitamos mostrar que estas funciones compuestas son iguales a x. Así que avancemos y verifiquemos esto. Para f de g escribiremos f de g de x. Aviso, aquí la función interna es g de x, que es igual a x dividido por 4. Así que es igual a f de x dividido por 4, así será la entrada en función f, donde f es igual a 4xx. Así que esto será igual a 4x en lugar de x, tendremos 4xx divididos por 4. Aviso, aquí estos dos 4 simplificaría a 1, así que esta función compuesta es igual a x, así que hemos demostrado que f de g de x es igual a x, pero no es información suficiente para verificar estas dos funciones son inversiones. También necesitamos mostrar que g de f también es igual a x, así que escribiremos g de f como g de f de x. Y ahora, desde que la función interna es f de x, que es igual a 4x, tendremos g de 4x. Y ahora la entrada en g será 4x. Y como g de x es igual a x dividido por 4, esta función compuesta será dividida por 4x, que de nuevo simplemente a solo x. Este es el trabajo requerido que debemos mostrar para determinar si dos funciones son inversiones de una a otra. Entonces, podemos decir que f de g de x es igual g de f de x ambos x. Entonces f de x y g de x son funciones inversas. Así que si cualquiera de estas funciones compuestas no fuera igual a x, será información suficiente para mostrar que estas dos funciones no fueron inversas. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Queremos determinar si de x igual a 2x más 9, y g de x igual a x dividido por 2, 9 son inversiones. De nuevo, a primera vista desde f multiplica la entrada por 2 y entonces agrega 9 y g de x divide la entrada por 2. Y sustrata 9. Estas dos funciones pueden aparecer como inversiones. Pero otra vez, si queremos mostrar que son inversiones, debemos verificar que f de g de x es igual de x, y g de f de x es igual de x. Si alguno de estos no es verdadero, las dos funciones no serán inversiones. Vamos adelante y escriba esto como f de g de x. Desde g de x es la función interna, esto es igual a f de x dividido por 2, 9. Así que todo esto se convierte en la entrada en phi. Desde f de x es igual a 2x más 9, tenemos 2x la cantidad de x dividido por 2, 9 más 9. Ahora vamos adelante y aclare estos padres y simplifique. Bien, 2x 2 sería x, y luego tenemos 2x menos 9 que es menos 18 o 18 más 9. Aviso, aquí nuestra función compuesta sería x, 9 que no es igual a x, por tanto estas dos funciones no son inversiones a una otra. Así que sabemos que esta es información suficiente para verificar estas no son funciones inversas. Vamos adelante, y determine bien f. Esto es igual a g de f de x. Y ahora la función interna es f de x, que es igual a 2x más 9 para tener g de la cantidad 2x más 9. Para que esté entrada en g. Y desde g de x es igual a x dividido por 2 menos 9, tendríamos la cantidad 2x más 9 dividido por 2, 9. Luego, para simplificar esto, podemos escribir esto como dos fracciones. Tenemos 9. Así que esto sería igual a x.
Esto sería 9,2 menos 9x Siemens igual a 18,2. Tanto tenemos 9,2. Tenga en cuenta que g de f de x también no es igual a x. Pero otra vez, para verificar estas no son funciones inversas, solo tenemos que demostrar que una de estas funciones compuestas no es igual a x, así que f de x y g de x no son inversiones. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.